Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional en estos tiempos donde necesitamos oír de la palabra de Dios, oír de la sanidad que en Cristo Jesús podemos tener. La Biblia es la palabra de Dios y aquí en La Voz de la Alianza estamos enseñando todo lo que la Biblia nos dice. Estamos viviendo tiempos donde debemos creer a la palabra de Dios. Por eso abran sus corazones, sus espíritus para recibir la enseñanza. Hoy estaremos hablando de la sanidad. Jesucristo llamó a 12 de sus discípulos y los envió con el propósito de sanar a los enfermos. Por eso hoy hablaremos del envío que hace Jesucristo a todos los que somos cristianos. Así es. Hoy todos somos llamados a ir a sanar a los enfermos. Así es. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Así ¿Sí, David? Sí, bueno, Él está sanando, Él está liberando, Jesucristo. Y bueno, hay que creer en Él, en su palabra, porque bueno, Dios puede hacer un milagro. El milagro es al momento, al instante, pero también Él puede hacer una sanidad. Y la sanidad a veces requiere tiempo, pero un proceso. es un proceso, pero cada día que pasa, el proceso se está adelantando. Cuando hablamos la palabra, cuando nos declaramos sanos, cuando estamos declarando o profetizando lo que dice la Biblia acerca de la sanidad, llega el momento que la palabra se hace carne en nosotros, y así digan lo que digan otras personas, nosotros simplemente creemos lo que dice la palabra, nos aferramos a la palabra y por la palabra recibimos tarde o temprano sanidad. Así es, la enseñanza de la Biblia es que la palabra de Dios es la medicina natural, normal al cuerpo humano. Una persona que no conoce de Dios, que no conoce la palabra de Dios y acude al médico porque está enfermo o enferma, el médico les da un tratamiento, les llamamos las pastillas. Hay medicamentos que la persona tiene que tomar. Una pastilla no te va a sanar. Tú tienes que tener paciencia y ser disciplinado al tomar la pastilla. Te dan instrucciones. Tienes que tomar esta pastilla todos los días durante un mes. Y tantas veces al día. Y tantas veces al Así día. es. O sea, cada 8 horas. O cada 12 horas. O cada 12 horas. Entonces, las personas son disciplinadas, toman nota y cuando se tiene ya el horario determinado de la pastilla, va y toma su pastilla. Algunos no, algunos abandonan los tratamientos. Sí, pero vamos a ver el resultado no en un día, no en 2 días. El resultado se ve a días después. Cuando se termina el tratamiento. Así es, hay que terminar el tratamiento. La Biblia nos enseña que debemos considerar todo ello porque todo es paralelo, así como es el mundo de lo natural, también es el mundo de lo espiritual. La palabra tiene que ver con lo espiritual, la enfermedad tiene que ver con lo espiritual, porque la medicina de farmacia no va a la raíz del problema, no va a la enfermedad en la raíz. Así que la palabra de Dios sí va a la raíz, pero tenemos que tener paciencia, ser disciplinados en el tratamiento de Dios, estar declarando la palabra en el día, en la noche, en cualquier momento, y de pronto la sanidad del cuerpo allí está. Por eso Jesucristo vino a enseñar acerca de cómo sanar. Él era el sanador y Él llamó de las multitudes que le seguían. Jesucristo empezó a sanar a los enfermos y las multitudes necesitadas seguían a Jesucristo porque Él era el sanador. Pero Jesucristo quería dejar una escuela cuando se fuese al cielo. Jesucristo solamente iba a estar un tiempo aquí en la tierra, una temporada. Así que necesitaba dejar toda una escuela de sanidad. Por eso llamó a 12 discípulos, 12 personas que iban a ser discipuladas, enseñadas en cómo sanar. Y lo primero que Jesucristo les da a estas personas es autoridad en el mundo espiritual. Por eso todo cristiano hoy tenemos esa autoridad.
Las personas que llamó Jesucristo las conocemos como los apóstoles de Jesucristo. Y hoy sabemos que los apóstoles son la columna de la iglesia. O sea, más que nada es el fundamento. O sea, el fundamento es Cristo. Pero sobre el fundamento que es Cristo están los apóstoles. Bueno, es que la palabra enseña que los fundamentos lo ponen los apóstoles y profetas en Efesios. Sí, entonces, porque son los que Jesucristo les ha dado autoridad contra las obras del enemigo, como las enfermedades. Así que cuando estamos hablando de los 12 discípulos, 12 apóstoles, en los 4 evangelios que leemos de ello, debemos saber que era la misma iglesia que estaba siendo adiestrada, enseñada por Jesucristo. Porque los 12 apóstoles representan toda la iglesia cristiana. Así que todos tenemos esta autoridad establecida por Jesucristo y todavía tenemos que conocer de estas autoridades que Dios nos ha dado, sobre todo en esta pandemia que ya lleva 6 meses en el mundo, y tenemos que ir siempre con la defensa y la ofensa, armas ofensivas y armas defensivas espirituales, todos los que somos cristianos, y no tenerle miedo a un virus que es un agente del infierno, es un agente espiritual, demoníaco, que está aquí para hurtar, matar y destruir. Pero un verdadero cristiano, hombre o mujer, que conoce acerca del llamado, de lo que Cristo vino a hacer, entonces ejercerá toda autoridad y poder. Por eso hoy hablaremos de cómo Jesús envía a su iglesia, envía a sus discípulos a sanar a los enfermos, y tomamos el texto del capítulo 9 de Lucas, versículos del 1 al 2, que es el llamado que Jesucristo le dio a los 12 discípulos, 12 apóstoles. Tenemos una imagen muy ilustrativa, muy hermosa, donde vemos al Señor Jesucristo rodeado de sus 12 apóstoles. Hay un apóstol allí con las rodillas dobladas y Jesucristo está poniéndole manos. La imposición de manos. Jesucristo vino como el ungido de Dios a ungir para que podamos desempeñar la función en la tierra de sanar a los enfermos, libertar a los cautivos, predicar el año agradable del Señor. Vamos a leer Lucas 9, del 1 al 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Aquí está la autoridad y el poder. Jesucristo es autoridad y poder. Un día Jesucristo regresará por segunda vez a la tierra y va a establecer su reino para todas las naciones de la tierra. Se le conoce como el milenio. Mientras tanto, es la iglesia la que está preparando el camino del Señor, está preparando la segunda venida de Jesucristo. Y por eso Jesucristo comisionó a la iglesia con el propósito de echar fuera demonios, sanar a los enfermos y establecer el reino de Dios. En Mateo 12, 28, Jesucristo está hablando del establecimiento del reino de Dios. Sí. Cuando venga Jesucristo y reine en el milenio, será un reino físico, pero hoy el reino es espiritual. Y es la iglesia, nosotros los cristianos, que establecemos el reino espiritual en personas, en familias, en ciudades, en naciones. ¿Cómo establecemos el reino de Dios? Jesucristo aquí lo dijo, Mateo 12, 28 y 29. Así es, dice: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Aquí Jesucristo está hablando del hombre fuerte, se refiere
a la potestad demoníaca que puede dominar sobre una familia, sobre una ciudad, sobre una nación. Pero también sobre en las este caso, personas. hoy es el virus COVID-19, Así es es. una potestad demoníaca, Así es. es un hombre fuerte. Por eso Dios nos dijo que todo lo que atemos aquí en la tierra, esas son las llaves del reino, sería atado en los cielos. Y todo Vamos lo a que leer desatemos. Mateo 16, allí Jesucristo habló de la iglesia y la autoridad que la iglesia tiene. Así es. Mateo 16, 18 y 19. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta es la autoridad que el Señor Jesucristo vino a delegar en hombres, en mujeres que le han creído a Él. Cuando Dios llamó a nuestras vidas, la de mi esposa, la de un servidor, hoy de mi familia, hemos sido llamados a ser una familia sacerdotal. Dios nos dio el conocimiento y la revelación de la guerra espiritual. Por eso nos posicionó el Señor en los medios de comunicación, radio y televisión en el sureste de México. Y empezamos a enseñar de lo que el Espíritu Santo nos mostraba en los 4 evangelios, en las cartas del apóstol Pablo, donde habla de la autoridad que debemos ejercer. Cuando comenzó La Voz de la Alianza en radio, esto ya cerca de 29 años, empezábamos a ejercer esa autoridad en la oración. Y entonces empezamos a orar por los enfermos y empezamos a conocer testimonios de personas sanadas por medio de la oración que se hacía en la radio. Hasta el día de hoy seguimos haciendo oración en la radio. ¿Y cuántas personas? Miles de personas han sido sanadas, porque la palabra es medicina y enviamos la palabra a distancia, a donde hay una necesidad. Así que le estamos sirviendo al Señor con la palabra hablada a través de los medios de comunicación. Ahora estamos en este medio maravilloso de la televisión y acabamos de entrar a las redes sociales ahora con esta pandemia del coronavirus, porque todavía no estábamos trabajando en YouTube o Facebook, pero ya entramos a trabajar allí. Y cada domingo estamos dando la enseñanza que nos da el Espíritu Santo acerca de la profecía. Estamos hablando mucho de profecía o del cumplimiento profético. Y estamos hablando de este virus, estamos hablando de esta pandemia, estamos hablando de todo lo que Jesucristo ha profetizado y estamos enseñando cómo ejercer autoridad y poder para mantener al enemigo a distancia, mantenerlo bajo nuestros pies. Así que estamos llamados para discipular. Jesucristo se caracterizó como un maestro que discipuló, y todo pastor debe estar discipulando. Todo líder debe discipular, todo padre de familia debe discipular a sus hijos, toda madre de familia debe discipular a sus hijos. Así que la palabra es el arma poderosa que tenemos para destruir fortalezas del enemigo. Jesucristo dio poder y autoridad y dijo acerca de la iglesia: todo lo que aten en la tierra será desatado en los cielos. Si nosotros atamos aquí a los espíritus de enfermedad, Dios los ata. Si nosotros los reprendemos el espíritu de enfermedad, Dios los reprende. Así que Dios está esperando oír nuestra voz. Si nosotros no hablamos la palabra de Dios, no hablamos de las promesas de Dios, ¿cómo habrá sanidad? ¿Cómo sucederán los milagros? Por eso tenemos que conocer cómo caminar en este tiempo donde hay tanta incredulidad por tantas distracciones que hay en este mundo y las personas se han apartado mucho de la verdad. Pero si tú estás viendo este programa es porque Dios está
tocando tu corazón. Solamente tienes que creer. Jesucristo vino por personas. Cualquier persona que le crea a Jesucristo recibirá la bendición de Dios. Es el requisito, creer. Al que cree, todo le será posible. Por eso Jesucristo apartaba tiempo cada día para estar recorriendo ciudades y aldeas, porque lo movía la compasión. Dios es amor y el amor se demuestra en la compasión. La compasión tiene que ver con el toque personal, físico prácticamente, que hace Dios. Dios vino a la tierra en la persona humana de Jesús, Dios encarnado. Y Jesucristo en carne caminó en la tierra para sanar al enfermo, libertar al cautivo. Por eso dice la Escritura que cuando Jesucristo veía a muchas personas enfermas, muchas personas necesitadas, la compasión estaba en Jesucristo y por la compasión a los enfermos los sanaba. Dice Mateo capítulo 14, en el capítulo 14, allí Jesucristo está rodeado de una multitud. Así es. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Compasión, esa es la palabra, tuvo compasión de la multitud necesitada, y porque estaban necesitados. Sanó a todos los que estaban enfermos. Allí está, la compasión del Señor Jesucristo se demostró en la sanidad. Por eso cuando estamos orando por los enfermos, estamos mostrando la compasión de Dios. Dios tiene compasión de cada persona en la familia, de cada persona en su enfermedad. Por eso estamos nosotros trabajando en La Voz de la Alianza, tanto en radio y en televisión, orando por los enfermos. Y en esta pandemia hemos estado orando todos los días, tenemos una libreta de oración. Y cuántas personas se han comunicado con nosotros para solicitar la oración. Y son personas que no forman parte de nuestro rebaño porque somos pastores, sino que son de otros rebaños. Son personas que asisten a otras iglesias, pero están enfermas, necesitadas. Y la Biblia nos enseña que debemos orar unos por otros. Hay personas que no asisten a ninguna iglesia, no conocen de Dios, pero han oído de la Voz de la Alianza, se han comunicado, han pedido oración y Dios en su misericordia muestra su compasión sanando. ¿Cuántas personas han sido sanadas de la relación que tenemos en la oración de todos los días? Son bastantes, así que tenemos que conocer acerca de la compasión de Dios mostrada en la persona humana del Señor Jesucristo. Por eso dice la Biblia que Él recorría ciudades y aldeas y las multitudes le seguían y Cristo manifestaba la compasión porque estaban desamparados, porque no tenían luz de la verdad. Y Jesucristo vino a ser la luz que alumbraba. En Mateo capítulo 4, versículos 23 al 24, allí habla de cómo Jesús sanó a muchas personas, las multitudes que le seguían. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Aquí tenemos a Jesucristo en Galilea, rodeado de personas necesitadas, oyeron de Jesús de otros lugares y acudieron, personas enfermas, personas endemoniadas, personas muy necesitadas.
y a todas ellas las atendió Jesús. Es lo que hoy tenemos que estar haciendo todos los que somos cristianos, orar por las personas necesitadas. Jesucristo habló de la causa de la enfermedad, capítulo 5 de Juan. Aquí tenemos el caso de una persona que fue sanada por Jesucristo y vamos a leer los primeros 5 versículos. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Y entonces él le dijo: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Pero Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Muestra la misericordia del Señor Jesucristo al sanar a un hombre paralítico. Este hombre que fue sanado después de 38 años encontró a Jesús. Y aquí está lo que Jesucristo le dijo acerca de la causa de la enfermedad. Todo tiene una causa, tenemos que ir a la causa. La causa es espiritual. Y Jesucristo le dijo en Juan 5:14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Aquí está, la causa es el pecado. Hemos nacido en pecado en el planeta Tierra. Todo esto fue por la herencia de Adán y de Eva, porque ellos desobedecieron a Dios. Por eso la religión no puede ayudarme en la salvación. Jesucristo vino a enseñar que cuando hay sanidad también hay salvación de vida eterna. La sanidad y la salvación de vida eterna van de la mano. Por eso Jesucristo está hablándole a este hombre ya sano: no vuelvas a pecar, porque si pecas te va a venir cosa peor. Por eso tenemos que entender acerca de esta causa. A esto vino Jesucristo. Cristo vino por los pecadores, por nosotros los seres humanos. Cristo vino a limpiarnos de todo pecado. Por eso en Jesucristo hoy podemos tener la salvación de vida eterna y ser sanados. Y la autoridad que Cristo nos da para reprender las enfermedades que son las obras del enemigo debido al pecado. Donde hay idolatría, donde hay fornicación, hay pecado, ¿sí? Sí, hay 3 cosas que me llaman la atención acerca de cuando Jesús sana a este hombre del estanque de Betesda. Y una es de que dice que cerca de ahí estaba la puerta de las ovejas. Sí. De acuerdo a Juan capítulo 10, ahí nos habla de que Jesús es el buen pastor y que también Él es también la puerta donde entran las ovejas, y todo el que entra por esa puerta recibe salvación. Esa es la salvación de vida eterna. Así es. Sí. A esto vino Jesucristo, a salvarnos de la condenación eterna. Entonces Jesús probablemente entró por ahí. Esa puerta la usaban antes, como dice, ¿no? La puerta de las ovejas, los pastores pasaban con sus ovejas. Entonces cerca de ahí estaba este estanque, el estanque de Betesda, que estaba en la parte más alta de Jerusalén. El estanque de Betesda era una reunión de aguas donde se recolectaba el agua de lluvia, y ahí era donde del templo bajaba este estanque las aguas del templo, cuando llovía.
Entonces, bueno, ese es el estanque más alto allá en Jerusalén, cerca del templo. Y bueno, el segundo es que habla de que ese estanque de Betesda tenía 5 pórticos. De acuerdo a Efesios, nos habla de 5 ministerios. Entonces, cuando hablamos del número 5, hablamos tanto de la unción del Espíritu Santo. Tenemos 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Al igual que, bueno, hay 5 libros también en la Torá, o en el Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Entonces, también nos habla de la palabra, de la ley. Nos habla también el número 5 de la unción del Espíritu Santo. El aceite tenía 5 elementos. La mano, nuestra mano, por eso imponemos manos, porque estamos desatando la gracia, estamos desatando la unción. Es la autoridad que tenemos a través de las manos, sí, para sanar. Y la tercera, así la importancia, es el nombre, Betesda, que significa casa de gracia o casa de misericordia. Ahí está. Dios es misericordioso y la misericordia se manifestó en el Señor Jesucristo, lleno de gracia y verdad. Y aquí está donde estaban todos los enfermos. Jesucristo fue a donde las personas estaban desamparadas, necesitadas. Y aquí tenemos este maravilloso milagro. Ciertamente hay muchos símbolos proféticos que tú has enseñado en revelación por el Espíritu Santo, pero creo que todo se resume en la compasión de Dios al ejercer Cristo la autoridad y poder contra el enemigo. Sí, hay que resaltar. Pero le dijo el Señor: cuídate de no pecar. Pecar más. De que no te venga algo seguir peor. pecando, porque te puede venir algo peor todavía. Sí, bueno, hay que resaltar de que hoy en día tanto la puerta de las ovejas, como los 5 pórticos, como el estanque de Betesda, todo está dentro ya de la iglesia. Sí, todo lo tenemos como iglesia, en la iglesia de Cristo. Así que todo esto lo debemos ir conociendo. Para eso es la enseñanza del pastor a la iglesia, la enseñanza de las Escrituras, para ir conociendo qué tenemos. Ahora, este hombre, después de 38 años que prácticamente había desperdiciado su vida, gran parte de su vida la había perdido, sí, pero ahora estaba encontrando la vida. Así después de 38 años. Así es. Comenzaba de nuevo. Y es muy sorprendente también a dónde fue el primero después de ser sano, y fue en el templo. Ahí donde Jesucristo prácticamente lo exhortó. Muy probablemente siguió sus pisadas. Lo cierto es de que él estaba en el templo. Él no sabía, bueno, él presentía, pero no sabía quién lo había sanado. Sí. Por eso cuando los judíos le dicen, ¿quién te sanó? ¿Por qué llevas el lecho? Porque era día de reposo, y en día de reposo no se puede levantar nada, no se puede mover algo. Pero entonces él no sabía. Pero cuando va al templo, él recibe la revelación. Cuando Jesús le dice estas palabras, entonces él regresa con los judíos y le dijo: ya sé quién me sanó. Jesús. Es Jesús, el Hijo de Dios. La revelación de la salvación en Cristo Jesús. Por eso tenemos que confiar en el Señor Jesucristo, y aquí hay una enseñanza para todos los que nos están viendo, porque hemos estado durante prácticamente la mitad de un año, el año 2020, confinados. Hemos estado en una situación crítica, hay miedo, temor. Hay personas que dicen: ya perdimos este año 2020. Hay personas que empiezan ya al desconfinamiento, al salir, pero dicen: ya no nos vamos a recuperar todos los 6 meses anteriores. Pero hay promesas de Dios, hay milagros de Dios. Dios puede restaurar todo lo que quedó atrás, puede multiplicar todo lo que quedó atrás, y en 6 meses que viene, Dios puede hacer que los 6 meses anteriores Dios nos los dé en bendición sobreabundante. Solamente tenemos que creer, porque Dios no es un ser humano, no es un hombre. Dios es Dios. Él se mueve en lo sobrenatural, y lo único que Dios quiere es que le creamos. Para eso
es la palabra de Dios para que le creamos. Por eso estamos hoy estudiando causas y ciertamente la causa general de las enfermedades es el pecado. Pero aquí tenemos una relación de algunas causas que podríamos conocer en cuanto a las enfermedades y vamos a dar conocimiento de estas causas que hemos registrado aquí. Primeramente, una persona puede estar bajo maldición heredada en su familia. Han heredado la enfermedad, han heredado, no sé, la enfermedad de la hipertensión, de diabetes, cáncer, en fin. Hay vicios que también se heredan, el alcoholismo, la drogadicción. La lujuria. La lujuria que tiene que ver con la fornicación, que es un grave pecado al cuerpo. Así que hay personas que no pueden dominar su mente, su alma, su cuerpo. Por eso cuando también estamos aquí practicaron viendo, hechicería o brujería. Así es. Vamos a ir a Lamentaciones capítulo 5, versículo 7, donde nos habla de las maldiciones familiares que hemos heredado de nuestros padres, abuelos, bisabuelos. Hay 4 generaciones que podemos tener en una herencia de maldición familiar. Por eso tenemos que buscar hacia atrás. ¿Dónde está la causa de la maldición? Así que Lamentaciones 5:7 dice: nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Allí está, nuestros padres son los que pecaron y ahora nosotros estamos llevando ese castigo. En Ezequiel estaba profetizado en el capítulo 18 de Ezequiel, versículo 4, acerca de cada persona en la familia. Dios es el Dios de la familia, del esposo, la esposa, los hijos. Y la salvación es individual, es personal. Sí, así la es. maldición puede ser heredada de la familia, Sí. pero individualmente podemos romper la maldición en Cristo Jesús. Sí. Por eso Jesucristo vino a salvarnos y cada persona debe conocer a Jesucristo, aceptar a Jesucristo y debe caminar con Jesucristo de manera individual para romper cualquier maldición, porque a esto vino Jesucristo, vino a cancelar las maldiciones. Dice Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ahí está, el pecado lleva a la enfermedad de muerte. Las personas llegan a la muerte por una enfermedad, lo hemos conocido. Y Dios dijo, el alma que pecare va a morir. Son leyes que Dios estableció. En el versículo 20 de Ezequiel 18, aquí habla de que podemos librar la maldición familiar. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Aquí dice la Escritura que un hijo de familia no tiene por qué llevar el pecado de su papá. Si su papá es adúltero, fornicario, yo no tengo por qué ser adúltero ni fornicario. Pero esas maldiciones solamente se pueden romper a través de la sangre de Jesucristo. Solamente porque si no, si en están Cristo heredadas. Puedes leer Gálatas capítulo 3, versículo 13. Allí habla de que Jesucristo ya rompió esa maldición. Por Así eso es. hoy nosotros podemos caminar en bendición de sanidad. Cualquier persona puede recibir la bendición. Tú pudiste haber heredado una maldición en tu familia, pobreza, ruina, desempleos. Hay personas que no pueden conseguir empleos porque la maldición la está alcanzando. La maldición es un brazo del pasado. El pasado extiende un brazo, es el diablo Y la maldición son extendiendo derechos el que el brazo diablo tiene. para retrocederte. El diablo tiene esos derechos en las vidas por los pecados familiares. Sí,
Entonces hay que romper Así es. esa maldición y solamente en Cristo lo podemos hacer. Por eso, si tú has heredado la enfermedad, hipertensión, diabetes o algún vicio, alcoholismo, drogadicción o codicia, avaricia que hay en tu corazón o un corazón malo, siempre tienes pensamientos perversos y malos con respecto a las personas, quiere decir que hay raíces familiares que han estado operando de generación en generación. Pero un día tú tienes que conocer a Jesucristo porque es el único que te ayudará a romper la maldición. El hijo no tiene por qué llevar la maldición de su papá, la hija no tiene por qué llevar la maldición de su mamá, ni de su abuelo o abuela, ni de su bisabuelo o bisabuela. El conocimiento de la verdad nos hace libres de todo engaño y mentira del diablo. Por eso en Gálatas capítulo 3, versículo 13, allí habla de cómo Jesucristo murió en la cruz rompiendo ya la maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Allí está, Dios cambia la maldición en bendición. Así que tú puedes entrar a la bendición de Dios. Esto es lo que predicamos. El cristianismo es un cambio de vida, es una transformación. Cambia Dios tu forma de pensar, tu forma de hablar, tu forma de vivir. Tú no puedes decir acerca de este cambio o no puedes experimentar este cambio hasta que hayas entrado. Para entrar hay que arrepentirse de estar viviendo en incredulidad, en duda, en tantas religiones. Has creído, por ejemplo, hay personas que han nacido en un hogar religioso, en una familia sumamente religiosa. Entonces, estas personas están ligadas a la religión de sus padres, de sus abuelos, bisabuelos. Y las personas dicen, yo no voy a salirme de mi religión porque esa religión me la inculcaron mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos. Sí, pero es una religión de muerte. No es una religión que establece una relación con la vida resucitada de Jesucristo. Sigue siendo esclavo en la religión. Para esto vino Jesucristo a romper esas ligaduras. Jesucristo dijo, conocerán la verdad y serán libres. En 1 de Pedro capítulo 1, versículos del 17 al 19, allí habla cómo la sangre de Jesucristo, la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, la sangre es la que nos limpia de todo pecado, de toda maldición. Cualquier tipo de maldición, cualquier tipo de pecado es limpiado con la sangre de Cristo. Por eso, a través de la sangre de Cristo, somos libres de las maldiciones familiares. Podemos leer 1 de Pedro 1, del 17 al 19. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la carne, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Allí el apóstol Pedro está diciendo de que hemos heredado las maldiciones en la familia, pero en Jesucristo, la sangre de Cristo, Muy rescatados Dios nos rescató. de la vana manera de vivir y ahora somos que habíamos hijos de heredado Dios. de nuestros padres y Así antepasados. es. Por eso tenemos que ir a Jesucristo, el único que nos puede ayudar. Volviendo a las causas de las enfermedades, tenemos aquí 2, 4, 5, 6 causas que hemos relacionado. Y la primera, las maldiciones familiares heredadas. La segunda, por maldiciones expresadas al cuerpo. Tú puedes maldecir tu cuerpo.
La palabra que salga de tu boca puede perjudicar tu cuerpo. Otra persona puede maldecir tu cuerpo. Si tú eres papá o mamá, ten cuidado al hablar de tus hijos. No maldigas a tus hijos. La palabra de un padre, de una madre, es autoridad que va a afectar el cuerpo. Por eso hay maldiciones en los cuerpos por palabras maldichas. Número 3, por el descuido físico. Tú tienes que saber que el cuerpo, Cristo lo compró. Cristo compró con su sangre nuestros cuerpos para ser el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, el alimento. Tenemos que cuidar las horas de dormir. Tenemos que cuidar el cuerpo, porque el cuerpo es movimiento o fue creado al movimiento, para el movimiento, y debe estar en movimiento. Todo esto lo enseñó Jesucristo en su cuerpo. Cristo tuvo que comer, Cristo tuvo que descansar, Cristo recorría con su cuerpo ciudades y aldeas. Todo esto es salud. Número 4, el descuido espiritual. Tú tienes que leer de la Biblia, tienes que orar, porque la palabra de Dios es la medicina a tu cuerpo. Tienes que aplicar la palabra a tu cuerpo. Todo esto se hace en oración. Número 5, por la fornicación. Este es un punto muy importante de conocer. La fornicación tiene que ver con la fornicación sexual, la fornicación física, porque hay dos tipos de fornicación, la espiritual y la física. Aquí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, el apóstol Pablo está hablando de la fornicación física y el Espíritu Santo está diciendo, huyan de la fornicación. Vamos a leer lo que dijo el Espíritu Santo en 1 Corintios 6, 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Allí está, muchas enfermedades están viniendo porque hay personas que están fornicando con su cuerpo. Ellos creen que están disfrutando un placer en su cuerpo, pero ese placer se va a convertir en tragedia con el tiempo. Con el tiempo ya el espíritu de enfermedad entró a tu cuerpo. A través de la fornicación o el adulterio hay una transferencia espiritual al cuerpo. Con el tiempo se verá. Por eso dice la Escritura, huid de la fornicación. Así que son todos estos aspectos. Y por último, las prácticas de ocultismo. Tengamos cuidado de meternos a las cosas de lo oculto, porque allí es donde el diablo quiere atrapar a muchas personas. Hay personas que están buscando la sanidad por medios del ocultismo, poniéndose imanes, agujas, practicando el yoga. En fin, todo esto lo hemos conocido en nuestro siglo, pero todo esto es trampa del enemigo. Por eso tenemos que conocer todo lo que es la causa de las enfermedades. Queremos hacer un llamado a la salvación de aquellas personas que todavía no están en Jesucristo. Estás apartado del Señor. Jesucristo vino y dejó la iglesia para que predicáramos de Cristo Jesús. En Jesucristo está la solución a los problemas de cualquier persona, de cualquier familia, de cualquier ciudad o nación. Por eso predicamos el Evangelio todos los días. Tú puedes hoy entrar a la salvación. ¿De qué manera? Dice la Escritura que Dios concede arrepentimiento para vida. Pídele a Dios que Él obre en tu corazón. Pídele a Dios que inicie ese proceso de salvación en tu corazón. Todo empieza con Dios. Nosotros, los seres humanos, aquí en la tierra, siempre estábamos huyendo de Dios. Por eso un día alguien nos predicó el Evangelio y el Evangelio nos alcanzó, porque nosotros
estábamos huyendo de Dios. Cualquier persona en su pecado huye de Dios. Es bueno que te detengas en este momento, abras tu corazón y le des la oportunidad al Señor Jesucristo de entrar a tu vida para que Él te empiece a ayudar. Toda maldición que puede ser física, espiritual o financiera puede quebrantarse si tú aceptas a Jesucristo, porque es Jesucristo quien vino a romper toda maldición. En Jesucristo hay un cambio de vida. Ahora, a través de una oración de fe, tú puedes pasar de vida espiritual, de muerte espiritual, a la vida espiritual de Dios. Es lo que dice la Escritura en Colosenses. Es un traslado espiritual. La Biblia es quien nos va enseñando de todo lo que hacemos. En Colosenses 1:12 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En este momento yo quiero que en este mismo instante abras tu corazón y le digas a Jesucristo esta declaración. Repite después de mí: Señor Jesucristo, me arrepiento de todo pecado. Soy pecador, pero en este momento me arrepiento y creo que tu sangre preciosa me limpia de pecado. Abro mi corazón para invitarte a que entres a mi vida y seas mi Salvador. Y te hago a partir de hoy el Señor de mi vida. Con mi corazón ahora creo que tú resucitaste de los muertos y con mi boca te confieso el Señor de mi vida. Gracias, Jesús, por esta salvación. Ya eres un hijo de Dios en esta declaración. Ahora tienes que ir a la Biblia y estudiarla. Empieza estudiando el Evangelio según San Juan. Allí el Señor te irá dando conocimiento de esta salvación. Nos gustaría que Terminamos. nos hablaras para poder llevarte en oración. Así es. Terminamos enviando palabra de sanidad. Nos ponemos en Así común es, acuerdo. ¿cómo no? Padre, estamos de común acuerdo conforme a las Escrituras con tu Así Santo es, Espíritu para enviar palabra de sanidad. el poder y Reprendemos la el autoridad de coronavirus Jesucristo. COVID-19. Destruimos Reprendemos el la coronavirus. muerte prematura. Rompemos hechizos y maldiciones sobre personas y sangre de familias. Cristo. Y la sangre de Cristo limpia de todo pecado y trae sanidad en el nombre de Jesús. Todo poder de enfermedad y muerte Amén fuera y de tu amén. cuerpo por la llaga de Cristo. Pues agradecemos que hayan declaramos estado salud. con nosotros y les invitamos para que sigan viéndonos en los programas que tenemos en YouTube. Así es. Gracias y hasta nuestro próximo programa.